fue ayer, ¿no? Cuando te comentábamos de esta actividad, la destacamos, la celebramos, siempre la presentación de libros, la posibilidad de acercarnos a los autores. Estamos cada vez más cerca de la Feria del Libro, Mar del Plata, Puerto de Lectura. Una nueva edición será en octubre, pero tenemos anticipos y ahí veo que va a estar el amigo Federico Bruno en la moderación, toda una garantía con sus preguntas, con su conocimiento. Fede Bruno, que lleva adelante desde hace años un programa sobre literatura, Invasión de Brolis se llama, y va a estar presentando al autor de Emboscada. Esto va a ser el sábado a las 7 de la tarde en el Teatro Auditorium, en la Sala Nachman. Emboscada, que tiene que ver con el operativo que terminó con la desaparición de Rodolfo Walsh en 1977. ¿Qué pasó con la obra literaria de Walsh? El autor de este libro es Facundo Pastor. Facundo, ¿cómo te va? Buen día desde Mar del Plata, desde la radio de la universidad. Somos Micaela y Martín. Hola Martín, hola Micaela, ¿cómo andan? Un saludo grande a toda la gente de la ciudad, de esa hermosa ciudad. Omitimos la referencia a tu biografía, Facundo, porque sos muy conocido por tu participación en medios de comunicación, sos un reconocido periodista, y nos gustaría, en principio, antes de empezar a hablar del libro, que nos digas por qué elegiste este tema. Mira, Martín, la verdad que me puse a investigar el final de la muerte de Rodolfo Walsh, del asesinato de Rodolfo Walsh, de la desaparición, básicamente porque entendí que era una buena historia para contar, que tenía detalles muy particulares. Yo creo que el periodismo está perdiendo de a poco la capacidad de contar buenas historias, y si bien no entré directamente por el asesinato de Walsh, entré por otros costados que ahí en el libro los voy contando. Estoy convencido que el final de la vida de un tipo como Walsh, la cacería que se desplegó por parte de los marinos alrededor de la figura de Walsh, por lo menos un año antes de su propio asesinato, tenía ribetes que quizás ayudaban a sintetizar la tragedia de lo que fue la dictadura cívico-militar en la Argentina, y eso me interesaba. Emboscada no es una biografía sobre Walsh, sino que es un libro que recorta en el final. Digamos, yo siempre vengo diciendo que es un libro que por ahí uno puede pensar que tiene dos partes, si bien no está estructurado en dos partes. Por ahí en mi cabeza yo lo estructuré cuando lo fui escribiendo en dos partes. La primera es la que te conté, la reconstrucción de cómo cae Walsh y cómo se despliega una cacería para buscarlo. Y la segunda es una búsqueda que yo hago. La segunda parte del libro es más esperanzadora. Es una búsqueda que yo hago de los cuentos inéditos que los marinos le robaron. Y bueno, ahí logro de alguna manera reconstruir un poco el camino de unas cajas con documentación que le robaron los marinos a Walsh y bien lo secuestraron para matarlo, ¿no? Rodolfo Walsh, que había escrito la carta, la famosa carta a un año del golpe, ¿no?, sobre lo que estaba haciendo la dictadura militar. En el momento en que es encontrado, que tiene el enfrentamiento con Astiz y compañía, ¿Walsh estaba distribuyendo esa carta? Sí, Walsh hacía pocos minutos que había llegado en tren a Constitución con su compañera, con Lilia Ferreira, y él le había puesto a punto final no solamente a la carta de un escritor a la Junta, sino a un cuento cuyo título hubiera sido, quizás, no se sabe, porque no está Walsh para contarlo, Juan se iba por el río. Fueron quizás los últimos dos textos que él, con los que él se enfrentó, y los últimos dos textos que trabajó. Y efectivamente, como vos decís, minutos antes de ser emboscado en una esquina en plena capital federal, Entre Ríos y San Juan, Walsh venía repartiendo y tirando en buzones por lo menos 10, 15 copias de la carta. Por eso cuando se dice que a Walsh lo secuestran y lo matan por la carta, es prácticamente imposible en términos temporales, porque él venía, claro, digamos, repartiéndolas. Claro. Que esas cartas
tuvieron recién destinatario 10 días después, 15 días después. Uh-huh. A él lo matan por lo que significaba, lo matan por el rol que él tenía dentro de Montoneros, integrando el ámbito de inteligencia de Montoneros, y lo matan porque lo consideraban como a otros militantes un trofeo. Por eso cuando se da el intercambio de disparos en la esquina de Capital Federal, los marinos intentan revivirlo a Walsh porque lo querían vivo, lo querían con vida. Bueno, yo esto lo voy contando en la investigación, ¿no? Uh-huh. Walsh, que se resiste o sabe cuál es el final de esa emboscada, porque tenía, a ver, en algún momento hemos hecho alguna entrevista también, un arma que era casi imposible que le sirviera para defenderse o para salir ileso o salir vivo, ¿no?, de ese enfrentamiento. Sí, yo te diría, sin temor a equivocarme, Walsh es como que se suicida cuando claro. saca el arma, porque estaba completamente rodeado, se había desplegado un operativo con varios anillos, como los propios marinos lo llamaban, con un cerco, y sobre todo con algo de lo que se habló poco, que yo avanzo en el libro, con un francotirador, que bueno, yo creo saber quién fue, pero no lo terminé publicando con nombre y apellido porque no tenía la certeza absoluta, pero varias fuentes me iban indicando una persona. Con lo cual, sacar un arma en ese lugar era prácticamente un acto, digamos, de suicidio, por ponerle un término así certero, ¿no? Uh-huh. Y no sé si se lo puede considerar un acto de resistencia. Igual claro. Es contrafáctico lo que yo pueda llegar a decir, claro. porque no estaba ahí, no. Pero bueno, sacar un arma frente a 100 personas claro. armadas, desplegando obviamente un operativo, digamos, de secuestro y un operativo militar era ridículo, ¿no? Claro, Walsh trabajaba en inteligencia, en Montoneros, y quizás supiera con mucha claridad que lo querían vivo. Totalmente, Walsh ya a esa altura, y está bueno lo que planteás, tenían claro quién era quién. De hecho, si vos releés, o si alguno de los oyentes releen, sobre todo lo hacen mucho los jóvenes cada vez más, la carta de un escritor a la Junta, es una carta publicada a 1 año y 1 día del aniversario del golpe militar, del golpe cívico-militar, y tiene un nivel de actualidad, porque ya en ese momento, ya él hablaba de la cantidad de desaparecidos, hablaba de los centros clandestinos de detención, de los interrogatorios, de las torturas, y obviamente también se reservó un capítulo, un párrafo muy importante para lo que fue la tragedia económica que generó la dictadura, que yo creo que hasta el día de hoy la seguimos claro. pagando de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Facundo, después de esa emboscada, ¿qué ocurre con el cuerpo de Walsh? Bueno, Martín, cuando lo secuestran, a las pocas horas, y bien lo secuestran, lo llevan a la Cruz en la Capital Federal, y el cuerpo entra a la ESA. ¿Cómo se sabe eso? Porque hay los prisioneros sobrevivientes que lo vieron. Uno se llama Martín Gras, lo vio y lo conocía, quiere decir, sabía a quién estaba viendo, sabía que ese era el cuerpo de Rodolfo Walsh, que ingresaba malherido. Él describe como una ráfaga de disparos que le atravesaban el torso, el pecho. Y hay otra testigo que se llama Silvia Lavairú, que también es una sobreviviente, que ve la misma escena sin saber quién era Rodolfo Walsh. Después, con el tiempo, en la reconstrucción, evidentemente era la misma persona. A partir del momento en que el cuerpo entra a la ESMA, no se sabe nada más de Walsh, solamente esos 2 testigos, y digamos, yo lo describo y cuento un poco lo que cada uno de ellos fue contando. Uh-huh. Y a partir de eso, a las pocas horas, despliegan otro operativo militar en torno a la casa de Walsh, la casita en las afueras de la Capital Federal, en San Vicente, donde Walsh estaba replegado, como escondido, y ahí van y le roban absolutamente todo, le rompen toda la casa, le roban hasta las latas de comida, y obviamente se llevan todo lo que te podés imaginar, Martín, uh-huh, que podía haber dentro de la casa de un tipo como Walsh, un intelectual, un escritor.
todo su archivo personal, sus apuntes, sus documentos, el archivo del diario Noticias en el que Walsh había trabajado, y se roban todos los escritos inéditos, entre los que se cree que había 4 o 5 cuentos, y todo eso va a parar a la ESMA como el cuerpo. Y ahí medio que se perdía el rastro de los cuentos inéditos de Walsh. Varios sobrevivientes en distintos lugares del centro clandestino ven esos documentos. Yo voy buscando el rastro, voy entrevistando, bueno, ¿qué viste vos? ¿Qué viste vos? Cada uno vio cosas distintas. El hecho de que los sobrevivientes hayan visto los documentos nos hacen entender que había una intención por parte de los militares de preservar esos documentos. Por eso yo estoy convencido que esos documentos alguien los tiene, alguien los guarda, los conserva también como un trofeo, y sería ahora que los devolvieran. Una vez que parecía que el rastro de los documentos se perdían en el laberinto y en el infierno de la ESMA, aparece una prisionera que al pasar dice: yo sé que las cajas con los documentos de Walsh salieron de la ESMA. Bueno, ahí fui a buscarla para mi investigación, tardé como 6 meses en encontrarla, la encontré en Perú, en Lima. Es una mujer grande, muy grande, y bueno, tardé otro tiempo más en hacerle entender que lo que estaba buscando y la importancia de que ella pudiera correr un poquitito más esa línea de tiempo que todo parecía indicar que quedaba en la ESMA. Y bueno, ahí ella me revela dónde lo sacaron, quiénes lo vieron, qué pasó con esos documentos, y bueno, ahí un poco, no quiero tampoco spoilear, Martín, del final. Hasta ahí llegamos, sí, está perfecto. Si hay algún lector por ahí en otro lado que está en la mitad del camino, se me enoja en el otro lado. Claro, sí, seguro. Conté algo de más, y me escribió un buen amigo por las redes, diciéndome: che, no me anticipes al final. Claro. Así que un poco esa es la línea de mi investigación. Facundo, antes de agradecerte por este contacto con Radio Universidad, vamos a reiterar ahora todo lo que tiene que ver con la presentación. ¿Qué fue de la vida de Lilia Ferreira? Vos la mencionaste, fue su última pareja y lo acompañaba en el momento de la emboscada. Bueno, sí, Lilia fue la última gran compañera de Walsh. Fue su mujer hasta este 25 de marzo de 1977, donde incluso se separan ahí en Constitución, porque Lilia iba con otro destino. Walsh se supone que tenía unas citas políticas, esas citas estaban, entre comillas, como se dice, cantadas, y eso hace que lo terminen emboscando. Y Lilia se va, y hasta el final se miran y se hacen un comentario de una huerta que ellos tenían, se sonríen y no se ven más. Y Lilia siguió trabajando en prensa, me han contado que trabajó hasta no hace muchos años en Página 12, y todos los compañeros que he entrevistado de ella me han hablado maravillas, como una mujer muy apasionada por el trabajo, y bueno, hasta el final de su vida, que fue en el 2015, en este caso rodeada y emboscada ya por una enfermedad que terminó con su vida, siguió recordándolo a Walsh y participando en muchos actos de memoria tan necesarios, ¿no? Facundo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas palabras, por este rato que nos has dedicado. Un fuerte abrazo. Bueno, Martín, gracias a ustedes, ahí a la radio de la universidad. Y bueno, y como decíamos al principio, convoco a todos los que estén interesados en el tema. Es un libro que se lee en clave de thriller policial político. No es un ensayo, sino que se lee, digamos, con ese vértigo, te diría con el propio vértigo con que los hechos sucedieron, y con el vértigo que la época también tenía, aún sin haber vivido o habiendo nacido en el 79, uno puede reconstruir ese clima de época tan violento que la Argentina vivía y que ojalá no volvamos a vivir nunca más. Así que los convoco a todos al auditorium. Gracias a la gente del auditorium, gracias a Fede Bruno, que está llevando adelante este ciclo de charlas para difundir los libros, y al Sindicato de Prensa de Mar del Plata,
que bueno, está detrás también de esta movida que está buenísima para un momento tan difícil para la industria del libro, ¿no? Muchas gracias, Facundo, un abrazo. Un abrazo grande, gracias.